tardes para todos. Estamos conectados para esta clase magistral. Y hoy la hemos titulado ¿Hay otros Elohines aparte de Yahweh? ¿Hay otros dioses aparte de Yahweh? Entonces, una de las cosas que pues debemos aprender es a interpretar la escritura a la luz de su contexto original, el contexto de los escritores y sus lectores originales. Valorar más lo que dice el texto, lo que está escrito en el texto, que lo que la tradición dice o la interpretación. Y pensaban de una manera diferente a la de nosotros. También los eventos de la Biblia ocurrieron en un momento determinado, en una cultura determinada, en un lugar determinado, con una cosmovisión determinada, que no es desde luego la nuestra. Entonces, realmente no deberíamos imponer nuestra propia cosmovisión en el texto. Eso es lo que hoy vamos a tratar de aprender a leer en forma de la manera en que ellos querían ser atendidos o entendidos, más bien entendidos. Y eso es lo que hoy queremos traer su palabra y traer esta enseñanza. Entonces vamos, esto es lo que vamos hoy a trabajar. Vamos a quitar Eileen Quintero, permitir. Entonces vamos a mirar esto y nos hacemos esta pregunta. Miren que a veces a toda la iglesia le decimos amén. Amén, amén, dice el pastor, pero realmente a veces no sabemos si eso que está escrito lo podemos de pronto ver hasta en la Biblia, pero realmente eso es lo que dice el texto. Por eso hoy hemos traído los interlineales, que son en sí lo que verdaderamente en su lenguaje, por ejemplo, hebreo o griego, dicen los textos originales. Eso lo vamos a traer hoy aquí para manejar eso de esa manera. Entonces, hay otros dioses aparte de Yahweh, hay otros Elohines. Entonces, usted ahorita mismo puede irse haciendo esa pregunta. Bueno, ¿cuántos Elohines? ¿Será que hay un solo Dios, Yahweh? ¿O hay otros dioses? Y esto es bueno que nosotros lo traigamos porque es mejor que le llegue la información. Ahorita vamos a hacer, o ya estamos desde hace rato, siendo bombardeados y por eso el internet abre todo esto. Y entonces de pronto la persona que no tiene un conocimiento básico, que no tiene un conocimiento sobre las cosas, de pronto un maestro equivocado le muestra cosas que son reales, que usted la está viendo, pero que de pronto no era por ese camino, no era por el camino en que debería usted aprender esas cosas. Entonces hoy vamos a traer esta propuesta nosotros y empezamos. Bueno, dice la Biblia eso, hay otros Elohines. Bueno, vamos a mirar y vemos el Salmo 82, versículo 1. Esta franja que usted está escuchando hoy no es una franja de prédica integral en el sentido emocional, no, es formación. Por lo tanto, yo le pido que se disponga, porque estas cosas así, estas enseñanzas así, a veces son bastante, puede decirse, pesadas, pero son necesarias para saber en qué creemos. En Salmo 82:1 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Sigue el mismo Salmo en el versículo 6: Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Si nosotros presentamos esto así y lo leemos de esta manera, pues inmediatamente diríamos, pero es que en la Biblia dice que hay otros dioses. Dice, entonces ya la persona empieza a interpretar y a decir,
dice que Dios es, bueno, esta versión dice Dios está en la reunión de los dioses. Hay otras versiones que dice Dios está en la asamblea de la divina. Entonces, claro, la persona lee una parte del contexto de Salmo 82.1 y dice, no, aquí dice que hay dioses y que esa reunión se lleva allá arriba en los cielos. Bueno, y empieza de pronto a sumarle a su interpretación. Entonces dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, esta es la versión Reina Valera 1960. Pues no es la única. Hay varias con esta presentación. Si se puede decir. Hay varias con esta presentación. Pero vamos entonces a mirar. Vamos a mirar detenidamente esta situación. Entonces, Verita, te está viendo por el Mitzi, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, yo quiero traerles esto que tenemos acá. Yo creo que lo ven, sí, aquí lo ven. Este es un diccionario y a la vez es una concordancia. Diccionario hebreo-griego, nueva concordancia Strong. Bueno, es un trabajo grandísimo porque aquí están las palabras en hebreo y están las palabras en griego y está su ubicación. Entonces, eso que le estoy presentando en pantalla, es esto lo que está aquí. Le tomé una foto a esa página y sale el término. Tenga entendido que cuando ella dice Dios y usted oye Elohim, entienda de que ahí le estoy mostrando, se ve el cursor, yo sé. Ahí le estoy mostrando con el cursor la palabra Dios en hebreo. Dios en hebreo, con letras hebreas. Aquí usted ve la primera letra porque se escribe de derecha a izquierda y la frase va corriendo de derecha a izquierda. Entonces usted ve aquí, esta letra es la letra Alex, que es sonido, no tiene sonido. Entonces debe tener una puntuación para sacarle la E. Después viene la otra letra que es el Alamed, que sería en su equivalente la L. Entonces ya ahí está el. Después viene esta palabra, esta letra que es la letra Hey, que es el equivalente de la H. Y después viene la letra Joy, la letra más pequeña. No es una J, no, allí no hay J, es Joy. En hebreo es Yod. Y por último la letra M, que termina diciendo Elohim. Como usted puede ver, el mismo diccionario tira una lectura errada, porque aquí no hay J por ninguna parte, es Elohim. Con H. Entonces, ¿qué dice el diccionario? ¿Qué dice esta concordancia? Elohim o Dios en griego es Theos y en español ya viene resultando Dios. Entonces, ¿qué dice sobre la palabra? Dice, es plural del 4433, dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa del Dios supremo. Entonces aquí en paréntesis en plural, así específicamente con el artículo. O sea, necesito un artículo para determinarlo como plural. Entonces, ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo, ángeles, Dios, la palabra Dios, pero aquí lo ponen en singular, dioses también en plural, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey. Entonces, ¿qué nos está diciendo este diccionario? ¿Y qué dicen los eruditos? ¿Y qué dicen los maestros de la gramática hebrea? Dice que cada vez que aparece la palabra Elohim o la palabra Dios en griego, puede
puede en la Biblia ser ángeles, ser Dios, ser juez, ser poderoso, ser magistrado. Eso lo dice ¿qué? Lo dice este diccionario. Y lo dicen, bueno, varios diccionarios, pero yo tengo este en el momento. Entonces, aquí vamos viendo eso, para que usted vea de dónde salen las cosas. Entonces, ese Salmo 82.1, que dice, Dios, estamos leyendo de la Reina Valera 60, Dios, en término greco-romano, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ahí estamos viendo y vamos a ver si es verdad que se puede decir de otra manera. La BIN, versión israelita nazarena, dice, Elohim preside en la gran asamblea, en medio de los jueces juzga. Entonces, este traductor, esta versión bíblica, no hace como la Reina Valera y otras que le pone Dios, que le pone dioses, sino que dice jueces. Entonces, estará en lo cierto. Miren ustedes que de una Biblia a otra cambia. La Biblia textual dice Elohim, el término Elohim, se levanta en la, no pone el término Dios, pone el término Elohim, lo pone en hebreo. Elohim se levanta en la sinagoga de los jueces y en medio de los jueces juzga. Entonces, estamos viendo que otra Biblia está con otra versión, dice que son jueces. Entonces ya ahí empieza la persona a decir, jueces en lo alto o jueces acá en la tierra. La Biblia de las Américas, una Biblia bastante considerada, dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. La Reina Valera del 2000 dice así, Dios está en la congregación de los poderosos, en medio de los dioses juzga. Bueno, muchos dicen que Elohim, una de las que significa más poderoso que otra cosa, pero bueno, pero aquí ellos están poniendo, este traductor está colocando poderoso y no está mal con el diccionario o la herramienta que les mostré. La nueva Biblia latinoamericana dice, Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los jueces. Entonces, confirmado, comprobado, ya estamos viendo, vamos a ir viendo por partes, vamos a ver y estamos viendo que sí, es verdad que Dios en la Biblia significa no solamente el título de Dios, sino que significa otras personalidades, aún humanas. Ángeles también significa ángel, también significa Elohim. Tenga en cuenta eso. Acá no se lo puse, pero en la Biblia también Elohim o Dios significa, en algunas partes de la Biblia significa ángeles. Entonces sigamos adelante. Aquí le traigo, bueno, aquí está, vamos a ver si se ve. Aquí tenemos la Biblia hebrea, o sea, en hebreo. La Biblia hebraica Edith Rudolf Kittel. O sea, le estoy mostrando de dónde nosotros nos soportamos. Y entonces, esto que le estoy presentando en pantalla es un interlineal. Vamos a ver si de pronto alguien se asomó por acá. No veo más. Entonces, seguimos. Entonces, un interlineal. ¿Qué es un interlineal? ¿Para qué sirve? ¿Qué herramienta sirve del interlineal? Entonces, como usted ve, Salmo 82.1 lo tenemos allí en el interlineal. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Nos vamos al interlineal y ahí dice lo mismo. Ahí usted lo puede ver, se lo puse en rojo. La primera letra del Elohim, ya le dijimos, esa que empieza con la Ale, con la Med, con la Hei, con la Yod y con la Em, dice Elohim en hebreo, Dios en español, Teos en griego, que es lo mismo.
Entonces, ¿qué dice esto? ¿Qué nos está mostrando acá? ¿Qué es un interlineal? Interlineal, entiéndase que no trata de traer la palabra como, o sea, la palabra más bonita o más... No, ella lo que hace es traerlo casi todo de manera literal. Y también viene de derecha a izquierda. De pronto no es fácil para algunos ojos, pero es lo mismo que está arriba. Ya, ahí lo ve usted. Dios, aquí le estoy poniendo Dios. Aquí esta versión dice se yergue, o sea, se levanta, dicen otras versiones, se levanta en la asamblea. Asamblea es el nombre en hebreo de una iglesia. Iglesia es el nombre que se deriva del griego, eclesia. Y en eclesia en griego, iglesia en español. Asamblea, congregación. Entonces, aquí estamos viendo que así es. Es la misma palabra en hebreo, es la misma palabra en hebreo, pero en una parte está siendo, entienda esto, mire esto, observe, por eso este es un tema que uno debe de luchar, esforzarse para ponerle atención, porque si no nos perdemos. Mire que la palabra en hebreo no cambia, no hay otra letrica ni otra cuestión al lado, sin embargo, en hebreo se escribe igual. En una se toma como plural y en otra se toma como singular. En la parte de arriba nos está hablando de Dios. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hay unas tremendas discusiones y a veces para ese, tanto el traductor como el teólogo o como el pastor, el sacerdote, tienen sus inclinaciones en cuanto a sus creencias. Ellos creen esto, el otro cree en otro. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque para, para confirmar ciertas creencias, ciertas doctrinas, han dicho que el Elohim, la palabra Elohim, es una pluralidad de dioses, o sea que son varios dioses, varios dioses. Pero usted y yo estamos viendo en la misma Biblia y en el mismo interlineal, estamos viendo que no solamente, no es así, en una parte es plural y en otra parte es singular. Singular. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Vamos ahí, entonces en el 82.6, que también se lo muestro, dijo así: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Tenemos ya dos versículos del mismo pasaje y ahí lo vemos en la palabra dioses, en una parte dioses, y yo quiero decirle que esto es una expresión de Yahshua, aquí está en el Salmo, pero esto lo toma Yahshua cuando es perseguido, es tomado, es, ¿cómo se llama? Increpado por un judío y le dice, tú blasfemas porque tú te haces Dios. Entonces él dice, hace referencia a eso. Ah, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que ustedes digan que yo dije que soy Dios. Él había dicho, yo soy hijo de Dios. Pero él dice, no está escrito en la ley, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Él estaba haciendo referencia al Salmo 82.6. Vamos a hablar ahorita más adelante sobre eso, pero ahorita estamos en el Salmo 82.6. Vamos a ver ya el contexto para que usted, y vamos a coger la Biblia bien, para que usted mire y usted se pueda inclinar entonces si es juez, si es Dios, si es poderoso. Vamos a verlo. Entonces ya ahora sí vamos a leer todo el contexto. Elohim preside, este es de la versión israelita nazarena. Elohim preside en la gran asamblea en medio de los jueces. Juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán? Entonces hay una pregunta. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente mostrando favoritismo con el malvado?
De hecho, ya aquí podemos empezar a interpretar, ¿sí o no, amigo? Entonces, si eso es en los cielos, si eso es con una asamblea divina que él tiene allá, ¿por qué los está increpando? ¿Será que esos señores juzgan mal? ¿Sí o no? ¿Aquellos seres juzgan mal? ¿O eso es como plantean otros, que eso se trata de jueces humanos en la tierra? O los jueces de su congregación. Ojo, los jueces de su congregación. Recuerde que hubo jueces. Y aún el mismo Moisés actuaba como qué? Como juez, como patriarca, Abraham. Entonces le está diciendo así: ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente mostrando favoritismo con el malvado? Defiendan al desvalido y al huérfano. Háganle justicia al oprimido y al pobre. Liberen al indefenso y al... Todo el contexto y viendo que se le puede colocar jueces, ya empieza uno a cambiar, a decir, un momentico. Primero que les está llamando la atención a unos jueces, y deben ser más que todo, ¿qué? Seres humanos, ¿sí o no? Jueces humanos. Y segundo, aquí le está diciendo algo tremendo en el versículo, en el versículo 100, perdón, 6. Yo he dicho, ustedes son seres divinos, todos ustedes son hijos del guión, versículo 7, pero como hombres morirán. Entonces, todos los seres, ojo con lo que le voy a decir, ángeles que están arriba, todos los seres habidos y por haber, que ya están arriba, ¿son qué? Inmortales. Entonces aquí está hablando de hombres ¿qué? Mortales. Como hombres morirán. Entonces, Yahshua también lo dijo. Pero ¿cuál es el problema? Si la palabra que viene a hombres, a ellos se les dice Elohim, se les dice Dios, a mí que soy el hijo de Dios, entonces ¿qué soy yo? ¿Sí, no? Él dice, pero como hombres morirán, como cualquiera de los príncipes caerán. Entonces, acá en este contexto, pero tenemos que tener en cuenta que el pasaje que Yahshua tomó, fue el 6. Yo sé, viendo todo el contexto, o acá los que están en Meet, que le pueden conectar, ustedes viendo todo el contexto dirán, esa reunión, esa asamblea, ¿se estaba dando en los cielos y era con seres divinos o se estaba refiriendo a la tierra con hombres como jueces? Teniendo en cuenta que este dijo que sí, que el Elohim se le adjudicaba ¿a qué? A jueces y magistrados. ¿Qué respuesta tienen ustedes los de acá o los del MIT? ¿Estamos atentos? Cualquiera puede decir, bueno, yo creo que esto, aquello. ¿Qué me dicen? Entonces, sigamos adelante para no complicarnos. Pero cualquiera que quiera, entonces puede decir, según lo que estoy viendo, me parece esto, me parece aquello. Estamos libres. Lo que los estoy invitando es a participar, a los del MIT, para hacer, bueno, Verita dice que puede que allá haya seres. No estás entendiendo porque dice, pero como hombres morirán, como cualquiera de los príncipes caerán. Por eso tienen que ponerle todo el contexto. Ya. Entonces, si los que están arriba ya tienen inmortalidad, ya. Vea, el ser humano que ha pasado por esta tierra solo va a recibir inmortalidad cuando venga ¿qué? Yahshua Hamashia. Dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Lo revestirá de ¿qué? De inmortalidad solo en ese momento. Entonces, podemos quedar allí. O sea, yo veo este concepto y digo, bueno, el concepto de Salmo 82 está hablando de jueces ¿qué? Humanos. Está hablando de jueces humanos. Porque allí dice, pero como hombres morirán y como, o sea, eso es mirar todo el contexto. Entonces, digamos, vamos a tomar un poquito de agua. Sí, pero estamos viendo que hay que puede no ser dioses, sino puede ser jueces. Y así
lo hace ver las otras versiones que vimos. Entonces vamos a ver, estamos viendo qué eran. Y el diccionario, la herramienta y la misma palabra nos confirma que sí, pueden ser ¿qué? Poderosos, magistrados, jueces, ángeles, bueno, divinos. Ya. Entonces, cuando yo tengo la Biblia, yo digo, bueno, pero esto no cuadra. O sea, cualquiera que haya leído el Salmo 82, todo dice, esto no cuadra. Entonces hace un estudio y se encuentra que, pueden ser jueces. Ya. Vamos a ver, entonces, vamos a ver ahorita también si ese Dios, como dicen muchos que enseñan de esta manera y por eso es bueno que nosotros aprendamos, enseñan que la palabra Elohim, la palabra Dios es una pluralidad, varios dioses. Entonces dicen, por eso es que cuando él dice Dios, hagamos ese Elohim, es una pluralidad para darle ¿qué? Para permitir sus doctrinas o sus creencias de que Dios es que varios seres. En un Dios se puede ver que varios seres. Pero vamos a ver el primer versículo de la Biblia. ¿Cómo le parece, amigo Joseph? El primer versículo de qué? De la Biblia. Vamos a mirarlo aquí. Y dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como ellos dicen, o hay algunos que dicen, y muchos teólogos y muchos eruditos, ellos dicen que la palabra Dios, entonces es una pluralidad, entonces dice que son varios dioses o varios seres, tres, bueno, más, se inclinan por tres. Pero aquí hay un problema y se lo dejo en blanco. ¿Cuál es el problema? Que el verbo dice creó. Lo han conocido toda su vida como un Dios, como un Elohim, que el diccionario Strong. Entonces seguimos adelante. Y aquí traigo un pasaje. Aquí traigo el ojo. ¿Sabe que le estoy poniendo yo aquí al frente? El verdadero más grande mandamiento. Se lo traigo a Marcos, pero ese está en Deuteronomio 6:4. Es lo que hace es repetirlo. Tenga entendido usted que ellos no contaban con escrituras. Ya, ni ellos no contaban con una escritura. La escritura que él tiene y de la que él habla es la palabra, es como se llama, la Torá, que son los 5 primeros libros, o la Taná, que son todos los libros del Antiguo Testamento. Y entonces él hace referencia al más grande mandamiento. Le preguntan un judío, entonces ahora sí, vea, un judío de esos tiempos que sabe que está preguntando y que sabe que está en la Biblia y le pregunta para ponerle a ver, que sabía cuál es el más grande mandamiento. Y él le dice, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, ya. Un cura. Lo más seguro es que le va a decir, ¿cuál es el más grande mandamiento? No le va a responder como le respondió Yahshua. Le va a responder como desde hace 1900 años le enseñaron al cristianismo. ¿Cómo le enseñaron al cristianismo? Pregúntele a cualquier pastor cercano, le va a decir, amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el más grandamiento. No, eso es una partecita. El centro o lo más grande, la mole del más grande mandamiento es lo que les estoy mostrando. Porque esa era la forma, entiéndase bien, era la forma que Elohim quería que lo conocieran y lo amaran. Ya, que Elohim quería que ellos tuvieran la concepción de él como un ¿qué? Un Elohim, como dice allí, indivisible. Entiéndalo. Un Elohim que no se divide. ¿Por qué? Porque de los sumerios es la primera civilización que nace, no es la babilónica. Anterior a la babilónica
antes del diluvio eran los sumerios. Y los sumerios tenían dioses que se dividían en el dios aire, el dios agua, el dios mar, bueno. Y así después vino la babilónica y también copió lo mismo. La diosa esta, la diosa aquella. Él, sabiendo que cómo eran los dioses paganos, él quería a su pueblo, pero él quería mostrarle lo que él verdaderamente es. Yo soy un Dios que no me divido. Y entonces dice así, póngale atención que esto es lo más grande. Por eso decía que muchas veces en las iglesias se dice amén, ya, pero no se sabe a qué se está diciendo amén. Entonces aquí, ¿qué dice? Dice, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Ahí le pongo. Y mire, pay atención, vean, para que estén seguros y convencidos, aquí está la interlineal. Se va al ¿cómo se llama? Se va a los códices, se va a los manuscritos y encuentran la palabra. No van a encontrar Jehová por ninguna parte. Van a encontrar el tetragrama con unos punticos para que dé la vocalización Yahweh. Ahí lo tiene. ¿Sí o no? ¿Lo está viendo? En la Biblia hebrea, en el interlineal, y vamos a ver algo tremendo. Entonces, estos señores se van, hace 1900 años, se fueron en lance en riste contra el más grande mandamiento. ¿Y qué atacaron? Lo que les dije ahorita. Pay atención, ¿qué atacaron? El término Elohim. Y dijeron que Elohim es una pluralidad. Que ahí podemos meter 3, 4, 5, 6, lo que queramos. Y no contentos con eso, porque ahí está la palabra uno, entonces dijeron que el término uno también es una unidad ¿qué? Compuesta. Tremendo, ¿eh? Van dos cosas, ¿sí o no? Atacan al término Elohim. Atacan el término uno, Ejad. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué observa usted allí? Ya le estamos demostrando, y usted puede ver un video donde él habla la palabra Ejad, y los gramáticos hebreos dicen que Ejad nunca jamás será una unidad compuesta. Uno es uno y punto. Uno indivisible. Ellos dicen que no. Ellos cuando es el término uno dicen, no, para poder irse en lance en ristre contra los mandamientos de Yahweh, entonces se van contra el uno. Pero ¿qué pasa? Para que haya varios dioses. Para decir que el Dios Yahweh se divide en 3 personas. Ojo, eso es lo que plantean. Que el Dios Yahweh se divide en 3 personas. ¿Sí o no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso un judío, un hebreo, nunca aceptará a un cristiano como si fuera ¿qué? Monoteísta. Pues lo trata de ¿qué? De politeísta y lo trata de idólatra. Por estas cosas. Entienda una cosa. Mire lo que le voy a decir. Hace, todos los años que usted quiera. Pongámosle 3.500 atrás. O pongámosle los 6.000 años, o 5.000 años, o los tiempos de Abraham, o los tiempos de Noé. Ellos tenían la concepción de su Elohim como uno, ¿sí o no? Y se los confirma en la ley, en el mandamiento. ¿Ya? Hace 3.500 años ellos tenían ese pueblo, cuando le hablaban de este mandamiento y de su Elohim, ellos decían, nuestro Dios es indivisible. ¿Ya? Cuando viene Yahshua, lo estamos viendo, Pedro, Pablo, todos ellos, niños hebreos, les enseñaban el más grande mandamiento que le dicen Shema. Oye, desde niño le dicen, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Ya el niño dice, mi Elohim es ¿qué? Uno, indivisible. Los mismos musulmanes tienen la visión de un Alá solo, indivisible. Pero los cristianos no tienen esa visión. ¿Por qué? Porque ya les dije, les cercenaron el mandamiento y les enseñaron
una parte del más grande mandamiento. Entonces, no se puede dividir. Por eso es único, por eso es ejad. Pero ojo con lo que les voy a enseñar. Ojo con lo que les voy a mostrar. Aquí hay algo tremendo en la gramática hebrea. Algo contundente. Sí han corrido tintas con el término Elohim, pero aquí le mostramos, ha corrido tinta con el término uno, ejad, que dicen que es para decir, no, ahí hay tres. No, uno es uno, ya. Pero ¿qué pasa en la gramática hebrea? Y podemos también estudiar la gramática castellana, pero la gramática hebrea, ¿qué dice? Que en un enunciado donde hay un nombre propio, lo que se diga allí es exclusivo para ese ¿qué? Nombre propio, es individual para ese nombre propio. Entonces, para que aquí cambie esto, tendría que decir Yahweh, Jesús o Jehová, en el término Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, nuestros Elohines, y volver a repetir los nombres y volver a decir Ejad uno es. Pero el término, lo que mata aquí es que está el término ¿qué? Individual. ¿Para quién? Para Yahweh. Lo que se diga allí es solo para quién? Para un nombre propio. Yahweh tiene nombre propio. ¿Entiendes? Una cosa son los títulos, pero gracias al Padre que él dijo, yo pongo mi nombre, pensando en lo que ¿qué? Iban a hacer. Él dijo, Yahweh, nuestro Elohim, uno es, solo es indivisible. Entonces, mucha gente que dice, a mí desde niño me enseñaron esto y así voy a morir con esa fe. exacto. No quieren entender así de la misma manera como ellos trataron de esconder el nombre de Yahweh. Así es. Pero aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo con las letras y lo estamos viendo de los manuscritos. Entonces, tremendo problema tiene el cristianismo, ¿sí, no? Tremendo problema tiene con Yahweh. Bueno, muchos dirán, no, es que a mí me enseñaron así. Él dará a conocer su nombre. Porque hay una parte que dice que él dará a conocer su nombre porque él sabía que su nombre lo iban a esconder. Exacto. Para tratar de engañar a la gente y que la gente creyera lo que ellos decían. Exacto. Entonces, estamos en una cosa aquí. Aquí no hay ninguna pluralidad. Aquí hay un Yahweh, un Elohim, Yahweh que es nuestro Elohim y que es uno, indivisible, como enseñan los hebreos. Él decía una cosa hace 4.000 años, 3.500 años cuando vino el mandamiento ya en sí. Cuando vino Yahshua todavía ellos tenían esa concepción de un Elohim indivisible, pero unos 100 o 200 años ya empezaron, pongámosle 300. Porque quiero decirle que uno de los padres de la iglesia cristiana, Justino Mártir, tenía una visión de un Dios Padre y un Dios Hijo. Él no tenía una visión de un Dios Padre y un Dios Hijo y un Dios Hijo que se subordinaba al Padre. Ojo con eso. Esa es la visión que se está manejando en el año 150 después de Cristo. Esa era la concepción cristiana. Pues mire que eso se fue ¿qué? Porque ahí él está diciendo, él está a través de los escritos, él está diciendo, hay un Dios Padre y hay un Dios. Es más, estos de ahora, teólogos, tratarían a Justino Mártir de hereje. ¿Por qué? ¿Por qué de hereje? Porque la iglesia enseña que el Padre y el Hijo son coiguales y el Espíritu de Santidad son coiguales. Ahí no hay jerarquía. Pero Justino Mártir decía que había un Padre Dios y había un Hijo ¿qué? Dios subordinado a ese ¿qué? Padre. Es más, en el Nuevo Testamento lo dice. Yo someteré todo a mis pies y después todo lo que yo haya sometido y yo mismo me someteré a mi Padre. Y siempre lo dijo, yo hago lo que me mandó a hacer mi Padre, yo digo lo que me mandó mi Padre. Siempre mostró
un Elohim hijo subordinado, ¿qué? A su padre. Porque siendo padre no puede ser hijo. Mm. ¿Cómo se va a llamar hijo? Padre es padre, hijo es hijo. Entonces, aquí tenemos esto. Pero hablando de esa concepción, le voy a mostrar la concepción de un cristiano, de los creyentes en el primer concilio de Nicea. Y usted, si analiza lo que le voy a mostrar, se va a sorprender con lo que se cree ahora a con lo que se creía aún bajo el imperio, ¿cómo se llama? El imperio romano, dirigiendo ese concilio prácticamente el mismo Constantino. Sin embargo, vea lo que salió de allí. Póngale atención lo que salió de allí. Mire lo que salió. Concilio de Nicea, año 325. Mire cómo creían en ese momento. Todavía no se habían desviado tanto como se han desviado ahora. Mire lo que dice. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso. ¿Tiene algún problema con el más grande mandamiento? No. Le está diciendo, eso es una creencia aún judía, hebrea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Hay algún problema con eso? Como lo que hemos leído, no hay ningún problema. No está en contravía de la palabra de Yahweh. Y Isaías 8:20 lo dice. Todo lo que esté de acuerdo a la palabra de Yahweh y tú así lo hagas, tú así lo creas, es porque estás bien. Pero si no es así, no te ha amanecido. Ellos estaban aquí bien en esa parte. No voy a hablar de las otras cosas. Voy a hablar es de la confección de fe, del credo que salió en el año ¿qué? 325, o sea, exactamente así que 1700 años. Yo lo que quiero que usted vea cómo evolucionó, cómo ha ido evolucionando el cristianismo que tenemos ahora. Te lo estoy demostrando con ¿qué? Con evidencia. Este es el credo del cristianismo. ¿Del año qué? Claro, eso ha cambiado. Pero el credo que ellos tenían en el año 325 que salió, dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo... La Biblia. Nacido del Padre, vea, nacido. Si es nacido del Padre no puede haber una tal coigualdad, ¿sí o no? Nacido del Padre de todos los siglos. ¿Quién es el Padre? De todos los siglos. Dios de luz. O sea, ya aquí está diciendo que Yahshua es Dios y es Dios de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Dice, ellos confirman, dice, según el Nuevo Testamento, Yahshua es ¿qué? Elohim. Ya, y ya estamos viendo las connotaciones que es un Elohim. Dice, Dios verdadero de un Dios verdadero. Es más, Yahshua lo dice en el Nuevo Testamento. El único Elohim verdadero es Yahweh de los ejércitos. ¿Por qué dice eso? Dice, engendrado, amigos unicistas, eso está en el Nuevo Testamento. Engendrado, no creado. Si es engendrado por uno mayor, ¿sí o no? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Ahora, frenamos un poquito allí, de la misma naturaleza. Ojo, que aquí todavía no han metido, pay attention, aquí los cristianos no han metido la palabra consustancial, que no aparece en el Nuevo Testamento por ninguna parte. ¿Y qué era consustancial? Bueno, como decirle, consustancial es que está en la misma, esta. Ya, pero cuando digo que es de la misma naturaleza es que si usted tiene un hijo como hombre, ¿qué va a tener? Usted tiene una naturaleza como hombre, usted va a tener un hijo con su misma naturaleza, pero son dos seres ¿qué? Diferentes. Entonces yo no le veo aquí problema, pero si hay alguno, para eso estamos invitando a los del MIT, si hay alguno, dice yo le veo problema. De la misma naturaleza del Padre. Del Padre que
y dejaba al hijo representando a él. No era el mismo papá, entonces era el hijo que... Claro, padre es padre, hijo, hijo, que le da toda la autoridad y que ese hijo actúa como si fuera su padre. Ya, es como cuando decimos, la mujer y el varón se unirán y serán una sola carne. Sí, seremos una sola, pero igual ella será Vera y yo seré ¿qué? Freddy. Ya, dos seres, dos personas diferentes. Él dice, de la misma naturaleza del Padre, por quien la pregunta ¿es eso lo que creen? No. Porque ellos ahora creen en un Padre, en un Hijo, en un Espíritu de Santidad, dentro de ese mismo Elohim, tres en un solo Dios verdadero. Esto no está aquí todavía esto no ha salido aquí. O sea, lo que les estoy diciendo, la Trinidad de Primera de Juan 5:7, no la tenían todavía. Y está soportado que la Trinidad, lo que se explica de tres en uno, sale en el año 1500 con Erasmo de Rotterdam, en Primera de Juan 5:7. Nunca apareció en ningún manuscrito. Ya aquí todavía en estos momentos, año 325, todavía no está la Vúlgata. Se manejan las Biblias de Orígenes y se manejan las Biblias de Eusebio, bueno, pero todavía no está la Vúlgata que llega a ser la Biblia oficial. Pero ya como tal en un manuscrito no había esa presentación que se hace en Primera de Juan 5:7. Eso es espurio. Es espurio porque aunque usted lo pueda tener en su Biblia, eso no aparece. Apareció en el año 1500. Mira, en un manuscrito del año 1500. ¿Por qué apareció en un manuscrito del año 1500? Porque el señor Erasmo de Rotterdam estaba cogiendo, tratando de salir del latín, sacarlo, porque la Vúlgata era latina, y poner un evangelio en griego, una Biblia en griego. Y él tira la primera edición y no pone esa. Y pues le dice, ¿usted por qué no lo pone? Porque no lo encuentro. Y bueno, tira otra segunda. Tampoco. Y entonces lo engrupen y lo cogen y dice, bueno, vea, tráiganme un ¿qué? Un soporte. Tráiganme un manuscrito que diga que ¿qué? Que diga que allá arriba está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, tres personas en un solo Dios. ¿Verdad? Tráigamelo. Y le trajeron un manuscrito del mismo año. Y claro, él dijo, él sabía que eso era qué. Pero entonces, como le había dicho que si lo traía, entonces él que lo puso. Esa es la historia de Primera de Juan. Prácticamente lo obligaron a poner eso, que eso le ha hecho un daño tremendo a la comunidad creyente, porque después han tenido que ir quitando ese pasaje y declararlo espurio. Entonces, aquí estamos viendo, vean que aún aquí no tienen esa visión de lo que ahora se cree. Entonces, es importante eso. Vamos a ver aquí, porque allá decía que se le daba a personas, se le daba a personas. Entonces, Éxodo 7:1 dice, esta Yahweh, nuestro Elohim Yahweh uno es. Aquí también lo está demostrando. Y también estamos diciendo que es verdad, sí. Moisés era como un juez, o como un gobernante, o como un patriarca. Y entonces, pero aquí este término, mire que aquí está el término Ejad. Y sin embargo, como está el nombre, es para un solo ser. Es lo que queremos decir. Ahí está en el hebreo la palabra Elohim, ahí está Elohim, aquí está la palabra letra Ale, la letra Lamed, la Hei, la Yod y la En, Elohim. Entonces, ahí vemos. Claro, o sea, bien verita, gracias. Entonces dice, mira lo que dice, se puede interpretar, vas a ser como un Dios. O sea, no le está diciendo que va a tener
¿cómo se llama? Una estructura de un Dios, en ese momento una naturaleza de un Dios. No, le está diciendo de que te le va a dar una autoridad y va a hacer cosas como si fuera, ¿qué? Un Dios. Eso es lo que le está diciendo. Pero el ejemplo es buenísimo para ver que el término Elohim, cuando hay un nombre propio, y el término Ejad, cuando hay un nombre propio, es para una, ¿qué? Persona indivisible. Moisés no se podía dividir en tres. Entonces, eso es lo que enseñamos y estamos viendo aquí. Entonces, vamos ya. Yesenio, aclamado como el padre de los gramáticos hebreos. Un hebreo, padre de gramática. O sea, ¿cómo estos señores inventan cosas y le quieren dar clase a la gramática hebrea cuando ellos son, dice la misma palabra que ellos son los dueños de qué? Del hebreo. ¿Sí o no? Ellos son los dueños a ellos se les dio ¿qué? La palabra. Y este no es cualquier rabuemico por ahí que hizo un curso, no. Este es todo un gramático hebreo que escribió libros y libros de puro léxico hebreo y caldeo y de otras muchas cosas más. Yesenio, aclamado como el padre de los gramáticos hebreos, dijo hace mucho tiempo que la palabra Elohim, cuando se aplica a Yahweh o a cualquiera deidad singular, es un plural de excelencia o majestad. Le dicen plural majestático. Y es eso, para aplicarlo a la deidad en singular. Entonces, hay personas, y de pronto académicos, dicen, no, pero es que eso no existe en el castellano, pero es que en la gramática hebrea sí existe. ¿El plural qué? Majestático, el plural majestad, o el plural de excelencia. Lo está diciendo y lo podemos ver en el libro de este señor Léxico Hebreo Caldeo de Yesenio, página 49. Elohim con un sentido plural llamado plural numérico, cuando se aplica a diversas deidades. Sí, está bien. O seres sobrenaturales. Y también se usa con sentido singular, llamado plural abstracto. De ahí otro nombre. Plural abstracto cuando se le aplica a una deidad singular, pero nunca se utiliza con referencia a una deidad compuesta. No hay un término para una deidad que es compuesta como ellos inventaron. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hora tenemos? Bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver porque ahorita hablamos de eso. Yo creo que tenemos tiempo. ¿Qué significa que el Mesías dijera que él es hijo de Elohim, hijo de Dios? ¿Qué significado tiene para nosotros seamos hijos de Elohim también? Porque nosotros somos hijos del Altísimo, ¿no? Dice Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De la palabra también vino de nosotros. Yahshua dijo, si a los hijos también son, nosotros no somos dioses todavía, pero nosotros vamos a ser revestidos. ¿De qué? ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta. Vamos a ver, ahora sí vamos a ver el contexto de Juan 10:33. Y dice así, respondieron los judíos por ninguna, bueno, lo estaban apedreando, lo estaban persiguiendo, pero ¿por qué? Porque él había dicho que era hijo de Dios. Cuando vean el contexto, por favor, tenemos que ubicarnos en el tiempo con las personas que estaban allí y lo que él dijo. Cuando él dijo, yo soy hijo de Dios, yo sé qué le estaba diciendo. Ellos entendieron que él le estaba diciendo, yo soy Dios. ¿Sí o no? Yo soy Dios. Ellos entendieron. ¿Entendieron bien? Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice qué? Yahshua. Él dice, básicamente en ese pequeño contexto dice que a ustedes los hombres que le venía la palabra, ahí dice, yo dije, dioses sois, a ustedes jueces de Israel, yo dije, dioses sois. Ya, le está diciendo, ¿cuál es el problema? ¿Sí o no? Yo dije, dioses sois. Sí, entonces dice, si llamó dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra,
la palabra de Dios. Y la escritura no falla, la escritura es irrefutable. ¿Qué quiere decir que la escritura es irrefutable? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Hay algún problema con que yo sea? Y estamos viendo, en todo el contexto que hemos visto, el problema es que ellos, en un momento como que dijeron, si decimos que Jesús es Dios, entonces va a haber varios dioses. Y no, tenemos que encapsularlo en un solo Dios, con 3 personas. No, Él es Dios. Aquí dice, y lo está confirmando. Dice, yo digo sois dioses. Si llamó dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede fallar, de aquel a quien el Padre santificó, o sea, Él santificó y envió al mundo. O sea, no es que Él apareció solo en el vientre, no, Él ya era preexistente y envió al mundo. Decís vosotros blasfemas porque dije soy hijo de Dios. Y pongo el versículo 39 porque Él les dice y les confirma. ¿Qué les confirma? Que Él es Dios. Y tanto es que le confirma que Él es Dios que el 39 dice, de nuevo buscaban para cogerlo. O sea, para apedrearlo, para matarlo. Pero Él se deslizó entre sus manos. ¿Por qué Yahweh? ¿Por qué esa gente lo iba a matar? Hombre, porque Él mismo con su boca les confirmó que sí era Dios. Y ya sabemos el término Dios. O sea, hay un Dios exclusivo, hay un Dios, un Padre Elohim, hay un Elohim exclusivo, un Elohim poderoso, un Elohim creador que engendró a un hijo. Como un representante. Era como un representante. Pero la pregunta es, Verita, Joseph, ¿qué vamos a hacer nosotros? Eso lo vamos a ampliar. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando resucitemos? Hombres con esta piel y con esta carne. Dice la Biblia que no. Que esto corruptible se volverá ¿en qué? Incorruptible. Y esto mortal se volverá ¿qué? Inmortal. Y dice la palabra de Yahweh que seremos como ángeles. Y ya vimos, y hay muchas, que un ángel también es un Elohim. Está diciendo, lo hemos visto en el estudio. ¿Lo hemos visto qué? En el estudio. Ya. Ahora, ¿tenemos problemas con el más grande mandamiento? No, no hay problema. Y Yahshua lo está diciendo así. Y la palabra sí lo está confirmando. De pronto en el Salmo 82, por eso esto aquí es un pedacito porque no puedo llenarlo de mucha información, pero vamos a seguir trayendo. Ahora, ¿cuál era el concepto, pay atención, de los hebreos, de los judíos, discípulos de Yahshua? Vamos a verlo en Filipenses. O sea, ellos inspirados por el Espíritu de Santidad, según dice la palabra. La palabra dice que ellos inspirados por el Espíritu de Santidad, dicen lo siguiente. Filipenses 2:6, para terminar. El cual, están hablando de Yahshua, está hablando Pablo, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice? ¿En forma de qué? ¿De hombre? En este momento, ya él está allá arriba, el cual, y ya era en forma de Dios, antes de venir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahí está. Como cosa que aferrarse, no se aferró a esa divinidad de ser de él. Es lo que está diciendo. A ese Elohim, a ese poderoso ser. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que mucha gente, pero nosotros nos estamos yendo ¿a dónde? A lo que dice el interlineal, a lo que dicen los manuscritos. Y ahí lo está viendo. Ahí está viendo la palabra Teo. Ya. Dios en español. Teo. ¿En qué? Que es inmortal, murió en la cruz. Tremendo. Dicen unas tremendas de locura. Y la misma palabra te está diciendo es que él se despojó de su rango, nada más, de su jerarquía,
No, aquí está diciendo, no sé cómo sucedió eso, no sé cómo pasó, pero eso está escrito allí. Bueno, este es otro tema, pero es bueno mirar esas cosas. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto debería ponerle una interrogación, porque no estoy afirmando. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, aquí estamos viendo cuál es la concepción. La concepción de Pablo, de Pedro, era la misma de un discípulo llamado Justino Mártir. Dios Padre, Dios Hijo. Pero un Dios Hijo, aparte de ese Padre, y siendo Hijo y subordinado a ese Padre, no hay una tal coigualdad. Que hablan cosas que no están en la Biblia. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas las vamos a ir viendo. Entonces, para terminar, bueno, para que vean que esa forma de Dios tiene otras, él siendo en condición divina, ¿verdad? Que es una persona divina, que es una persona divina. ¿Qué condición? Cuando dicen condición divina, ¿qué es? Elohim. La persona, la divina es Elohim o Teos, condición Teos. Él siendo en condición divina, la Biblia latinoamericana, la Biblia Nueva Traducción va más allá, por dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo de lo cual aferrarse. Pero aquí no está diciendo en ningún momento, dijeron ellos que el Padre y el Hijo eran un solo Dios. No. Esto lo dicen los unicistas. Los trinitarios dicen que es que el Padre y el Hijo están en un solo Dios. Aquí no está diciendo eso en ninguna parte. Quien siendo por naturaleza de Dios, este término que vimos en la ¿cómo se llama? En la confesión de fe del año 325, Concilio de Nicea. Condición divina. Entonces, bueno, vamos a dar 5 minuticos para hacer preguntas. El que quiera, hacer preguntas, no, perdón, no se me asuste. Bueno, vamos a dejar la diapositiva ahí, por si alguien pregunta. Bueno, los que están aquí presentes de manera presencial, o los que están allá, que son bastantes, si quieren hacer una pregunta, si quieren hacer un aporte, bueno, con mucho gusto estamos dispuestos para todos ustedes. Si hay alguna pregunta a esta clase, porque esto es clase, esto es un curso de formación, estamos en donde también podemos participar y en donde también se puede decir, hombre, a mí me parece esto, o yo entiendo esto, con mucho gusto. Nosotros estamos aquí dispuestos a recibir aportes, a recibir correcciones, a recibir todo lo que tengan, con mucho gusto. Bueno, aquí está, presencialmente está la señora Natalie. Bien pueda. Sea, la O sea, la pregunta pregunta es, es, nosotros vendríamos siendo uniteístas en ese... ¿Politeístas o monoteístas? Eso. Vea, esto es tremendo, porque si vemos la Biblia, vamos a estar, bueno, la pregunta es, ¿somos monoteístas? Pero hay que ver qué es el monoteísmo. Si el monoteísmo es como dijo Yahshua, que dijo, sea lo que sea, ahí hay un Dios Padre, Elohim Padre Creador, Elohim verdadero. Pero la pregunta va a seguir abierta. Entonces estamos viendo que ojo, el hecho está en los mandamientos. No tendrás Elohines. Vamos a leerlo de manera directa. Ya. Directa. De Deuteronomio 5. No tendrás Elohines ajenos delante de mí. Mira que aquí dice, ¿no tendrás qué? Elohines ajenos. La pregunta es, o sea, ¿qué está diciendo ahí? No tendrás, cuando uno tiene algo es porque en ese momento todos los países y aún ellos mismos podrían estar creyendo y haciéndole culto a un Dios que ajeno. Sea que no fuese Dios, o sea que eso también lo estaremos viendo aquí.
Pero aquí no está diciendo que no. Aquí no está afirmando que no hay dioses. O sea, porque aquí lo estamos viendo. Ahí el término Dios en hebreo y perdón, en griego no es casi lo mismo que el término Elohim. El término Elohim se abre. Poderoso. Un poderoso es un Elohim. Pero a él solo se le dice que todopoderoso. Elohim. Ya. Entonces, somos monoteístas porque creemos en lo que dice Yahweh, Yahshua. Adoramos y servimos a un Elohim único, indivisible y verdadero. Si creyéramos y le sirviéramos a otros dioses, podemos decir que allá hubieron seres divinos, seres celestiales que se rebelaron contra Elohim y al mismo Satanás se le dice ¿qué? Dios, Elohim. Es un Dios ajeno, un Dios apartado. Ya. Entonces, eso es el mandamiento. El mandamiento es ese. En adoración y en servicio y en creencia de un Elohim que nos creó y que nos salvó, nos salva y nos salva a través de su Hijo unigénito engendrado por él, que dijo que era Dios. Bueno, todo eso está para verlo, estudiarlo, analizarlo. Bueno, otra oportunidad a las personas que están allá y que quieran de pronto participar, decir algo, preguntar. Sí se está oyendo por mí, ¿verdad? Bueno, veo que las personas están allí. Bueno, un saludo fraternal. La persona que de pronto pues no quiera preguntar por acá, pero me puede hacer una pregunta a nivel interno, a nivel de, con mucho gusto lo podemos hacer. Entonces vamos a darle gracias al Padre, a Yahweh, en el nombre de su Hijo amado Yahshua HaMashiach. Padre de los cielos, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te damos muchas gracias por tu palabra, porque nos llevas a... Hoy nos da la oportunidad de ver tu palabra de manera en el idioma en que se expresó esa palabra. Lo vemos allí y vemos cuántas cosas se pueden aprender de todo esto. Tu palabra no cambia, pero sí ha habido mala interpretación y a veces malas traducciones. Pero tu palabra, en tu palabra no hay errores, no hay errores. Tu palabra es verdadera. Que nosotros, llenos de algún conocimiento extraño, hemos metido cosas extrañas hace años y hemos heredado y enseñamos también eso en los púlpitos. Pero muchas de las cosas que enseñamos o que creemos, muchos credos, muchas confesiones de fe, son un insulto a tu palabra, son un insulto a ti, Papá de los cielos. Por eso, oh Padre de los cielos, te pedimos que nos sigas iluminando, ilumínanos. Ilumínanos con tu palabra, ilumínanos con estas formaciones. Gracias, Padre, por lo que has hecho hoy, por lo que estás haciendo. Yo te pido que hables a los corazones, que coloques hambre, que coloques responsabilidad, porque a veces nos hacemos responsables de los estudios, del cuerpo, de una familia, pero no nos hacemos de lo más importante, de la vida espiritual, de la vida eterna que está en tu palabra. Y pueden los nuestros estar diciendo cosas contrarias y nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos ni idea de lo que es tu palabra. La hemos mirado de lejos. Y en muchos hogares se ejercita, y en muchas iglesias se ejercita cosas que no están, que no son de la Biblia, que son ofensa a la Biblia. Así lo dice hoy tu palabra, así lo muestra tu palabra.
Te alabamos, oh Yahweh de los ejércitos. Permite que este espacio sea de interactuación, de aprendizaje, de enseñanza, de interactuar. Bendice a cada personita que hoy tomó este curso y que estemos atentos para el jueves que viene. Te alabamos y te exaltamos y te damos muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén, amén, amén. Un abrazo efusivo para todos los del Facebook y un abrazo efusivo. Por aquí está, por ahí Ana copiando. Bueno, todavía. Buenas noches a todos. Buenas noches. Un abrazo para todos ustedes, todos los que participaron en esta noche. Un abrazo efusivo. Un abrazo efusivo. Un abrazo a Ailén Quintero. Un abrazo a Carlos Torres. Un abrazo a Amy Martínez. Bueno, un abrazo también para ti. Bueno, Amy, abrazos y bendiciones. Bueno, bendiciones, Lisette. Bien, bueno. Bueno, abrazos fraternos.